Desde hace muchos años, en los rincones más velados de la literatura, se susurraba el nombre de una joven autora cuya alma parecía haber nacido para escribir con el corazón desnudo: Aurora Helder. Su sensibilidad era tan grande que muchos decían que podía escuchar el latido de los objetos, la respiración de los árboles y los pensamientos callados de las almas solitarias. Sin embargo, durante mucho tiempo sus obras estuvieron ocultas, bloqueadas, arrumbadas en cajones que nunca debieron cerrarse. La razón era tan dolorosa como injusta. Su forma de narrar era tan profunda, tan humana, tan empática, que quienes la leían sentían que sus propias heridas comenzaban a abrirse y a sanar al mismo tiempo. A algunos les daba miedo sentir tanto, y por eso decidieron que el mundo aún no estaba listo, pero ahora sí lo está. Y en esta historia, que Aurora escribió en noches de tormenta y silencios muy suaves, descubrirás un corazón que jamás debió estar solo. Pero te haré una promesa desde este mismo instante. Al final de esta historia conocerás la verdad. Una verdad tan luminosa que quizá cambie para siempre la forma en que ves al monstruo más incomprendido de todos los tiempos. Porque esta no es una historia de terror. Es una historia de ternura, de amor, de búsqueda y de esperanza. La verdadera historia de Frankenstein, contada como nunca antes. Era una noche donde la lluvia caía con un sonido que parecía arrullo. Dentro del laboratorio del joven científico Víctor Frankenstein, las sombras se movían como si esperaran algo. No había miedo en el aire, había expectativa, había emoción, y había un extraño latido que aún no sabía que pertenecía al mundo. Víctor, con sus manos temblorosas y su corazón acelerado, trabajaba con la delicadeza de quien está a punto de tocar un milagro. Él era un hombre brillante, sí, pero también era un hombre profundamente sensible, aunque muchos no lo sabían. Desde pequeño había sentido una curiosidad inmensa por la vida, por los misterios del alma, por la ternura escondida detrás de cada gesto humano. Y aquella noche, en medio del silencio roto solo por la lluvia, su mayor sueño estaba a punto de despertar. «Por favor, ven», susurró Víctor, no como un científico, sino como alguien que está a punto de dar su primer abrazo. La criatura, aún quieta, descansaba sobre la mesa iluminada por destellos eléctricos. Parecía dormida, pero no era un sueño lo que la esperaba. Era un nacimiento. Un rayo cayó cerca, y el destello llenó el laboratorio de luz blanca. Los instrumentos vibraron. Un latido se marcó bajo la piel de aquel ser que aún no sabía pronunciar su nombre. Y entonces ocurrió un suspiro, un leve movimiento de los dedos, un estremecimiento tan pequeño que podría haber pasado desapercibido, si no fuera porque para Víctor significó el comienzo de todo. «Estás aquí», dijo él con una voz quebrada por la emoción pura. «Estás aquí por fin». Los ojos de la criatura se abrieron lentamente, como pétalos que vencen el miedo a la luz por primera vez. No había odio ni violencia ni confusión en su mirada. Había inocencia. Una inmensa y frágil inocencia, como la de un niño que no entiende el mundo pero desea abrazarlo. Su mirada se encontró con la de Víctor, y en ese instante nació algo mucho más poderoso que la vida misma. Nació un vínculo. La criatura no habló, no sabía cómo, pero su respiración, suave y temblorosa, decía cosas que las palabras aún no podían. Decía: «¿Quién soy? ¿Estoy bien? ¿Me quieres? ¿Puedo confiar en ti?». Y aunque Víctor no podía escuchar esas frases, las sintió todas con una claridad que lo atravesó por dentro. «No tengas miedo», susurró mientras acercaba su mano lentamente. «Estoy contigo. Nunca has estado solo». Pero la criatura, confundida por los sonidos, los destellos y la humedad del aire, retrocedió un poco. No era rechazo, era una mezcla de timidez y asombro. Todo lo que lo rodeaba era nuevo. Y Víctor, lejos de frustrarse, sonrió con una dulzura que lo hacía parecer un faro en la tormenta. «Está bien, poco a poco. No tienes que entenderlo todo ahora». Afuera la lluvia seguía cayendo, pero dentro del laboratorio, el mundo se volvía más cálido. Los primeros minutos de vida de la criatura fueron como las primeras páginas de un libro que aún no sabe que está destinado a ser amado. Víctor no dejaba de observar cada gesto, cómo abría y cerraba las manos como si probara la textura del aire, cómo sus ojos recorrían la habitación con curiosidad temerosa, cómo movía los labios sin emitir sonido, tal vez intentando imitar al hombre que lo miraba con tanto cariño.
La criatura llevaba en su rostro una mezcla enternecedora de vulnerabilidad y asombro. Era grande, sí, armada de partes unidas con cuidado y precisión, pero nada en él era monstruoso. Era un ser que buscaba amor sin saber que lo hacía. Escucha, dijo Víctor suavemente acercándose otro paso. No tienes que hacer nada. Solo estar es suficiente. La criatura lo miró. Los ojos en los que el mundo esperaba ver horror mostraban algo completamente diferente. Mostraban la pregunta más antigua del corazón humano. ¿Me vas a querer? Y Víctor sintió algo que no esperaba sentir, ternura absoluta. Una ternura tan poderosa que le hizo olvidar el agotamiento, los meses de trabajo, la tormenta, todo. Acarició el aire entre ellos, sin tocar todavía, con una gentileza que casi parecía un poema. La criatura inclinó ligeramente la cabeza, como un niño que intenta entender un gesto amable. Era la primera vez que alguien lo trataba con cariño. Era la primera vez que existía. El primer paso de la criatura fue un milagro. Lo dio con torpeza, con miedo, pero también con esperanza. Víctor sintió un calor recorrerle el pecho cuando lo vio avanzar en su dirección, como si cada centímetro fuera un logro gigantesco. Muy bien, susurró. Nadie nace sabiendo caminar. Estoy contigo. La criatura dio otro paso, y otro, y por un instante todo parecía perfecto. Pero la naturaleza es extraña. Incluso las almas más puras cargan con un espejo en el que reflejan las emociones de los demás. Y aunque Víctor amaba profundamente lo que había creado, también estaba lleno de miedo. No miedo a la criatura, sino miedo a sí mismo, a su responsabilidad, a lo que significaría proteger a un ser tan frágil del juicio del mundo. Ese miedo se filtró en su mirada durante un segundo, solo un segundo, pero la criatura lo percibió, y su expresión cambió, no a tristeza sino a desconcierto, como si algo tibio hubiera sido reemplazado por algo que no entendía. Víctor retrocedió un paso sin querer. Fue un gesto minúsculo, un reflejo, una reacción humana, pero para la criatura, que acababa de nacer del amor y la ternura, ese movimiento tuvo un peso enorme. ¿Hice algo mal? ¿No debo acercarme? ¿No es seguro querer? Su respiración se volvió irregular, y aunque no tenía palabras, tenía emociones. Emociones intensas, sinceras y completamente transparentes. Víctor sintió ese impacto como un golpe en el alma. No, dijo rápidamente, no te alejes. No te estoy rechazando, solo me sorprendiste. Todo esto es nuevo para los dos. Sus palabras eran sinceras, llenas de afecto, pero la criatura no podía comprenderlas. Lo que sí entendía era el tono, y ese tono era cálido, era suave, era seguro. La criatura volvió a avanzar un poquito, lentamente, con una esperanza temblorosa, y esta vez Víctor no retrocedió. Al contrario, abrió los brazos, no para abrazarlo, todavía no, sino para mostrarle que no había nada que temer. Esa noche, la criatura aprendió su primera gran lección, que el mundo puede ser desconcertante, pero también puede ser dulce. Víctor, con su corazón expuesto, le enseñó que un gesto amable puede cambiar el destino de un alma nueva. Mientras la tormenta comenzaba a calmarse, la criatura se acercó lo suficiente como para sentir el calor humano por primera vez. Su pecho subía y bajaba de manera irregular, como si no supiera cómo manejar tanta emoción junta. Víctor extendió una mano con delicadeza y la colocó sobre la suya. El tacto fue ligero, casi un susurro, pero para la criatura, fue como un amanecer entero. Sus ojos se llenaron de un brillo húmedo, algo muy parecido a lágrimas. Víctor también se emocionó, porque en ese contacto se dijo todo lo que no podían decir con palabras. Estoy contigo, no estás solo. Te veo, te acepto, te quiero. El nacimiento del monstruo fue, en realidad, el nacimiento de un corazón, uno que nunca debió ser tratado con miedo ni rechazo. Pero el mundo es cruel con lo que no entiende, y aunque esta noche fue pura ternura, pronto llegarían desafíos más grandes que ambos. Pero no ahora, no aún. Esta primera noche fue una cuna hecha de lluvia, cariño y esperanza, la prueba de que incluso una criatura hecha de retazos puede nacer del amor. Y mientras Víctor lo guiaba suavemente para que se sentara, tembloroso pero tranquilo, la criatura levantó la mirada hacia él con una dulzura que le rompió y le reconstruyó el alma al mismo tiempo. Así comenzó todo. Así nació una vida que el mundo llamaría monstruo, pero que tú, cuando llegues al final de esta historia,
Sabrás llamar por su verdadero nombre, porque al final descubrirás la verdad. Una verdad que Aurora Helder dejó escondida entre líneas, esperando a alguien como tú para entenderla. Fue como cuando la primera luz del amanecer cayó sobre la criatura que Víctor, por primera vez, pudo verlo con claridad, y la ternura que le despertó fue tan profunda, que sintió como algo en su pecho se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. La criatura, a la que todavía no se atrevía a darle un nombre, tenía un aspecto que muchos, desde lejos, podrían haber malinterpretado, pero de cerca era imposible no verlo como un ser dulce, inocente, casi angelical. Su rostro estaba formado de distintas partes unidas con una delicadeza sorprendente. Las cicatrices que recorrían su piel no eran grotescas ni oscuras. Eran líneas finas, limpias, tan suaves que parecían costuras hechas no con dolor, sino con paciencia y cuidado. Víctor las había imaginado como algo puramente funcional, pero al verlas iluminadas por el amanecer, parecían hilos de luz que lo mantenían unido al mundo. Sus ojos eran el punto más hermoso, grandes, brillantes, húmedos, con esa forma redonda que solo tienen las criaturas que aún no conocen la crueldad. Cada vez que parpadeaba, lo hacía con una lentitud tímida, como si temiera que el movimiento pudiera asustar a quien lo mirara, y en esa mirada había un anhelo tan claro, tan frágil, que Víctor creyó estar frente al corazón más puro que había conocido. La piel del rostro tenía un tono pálido, casi marfil. But, al reflejar la luz suave de la mañana, parecía adquirir un toque rosado, como un rubor recién nacido. Sus labios, un poco irregulares, eran sorprendentemente tiernos. Esa clase de labios torpes que, cuando intentan sonreír, producen una ternura indescriptible. La criatura no sabía sonreír aún, pero cuando lo intentaba, cuando estiraba apenas 1 milímetro la comisura, parecía un niño aprendiendo a vivir. Bajo su cuello, como dos pequeñas estrellas metálicas, sobresalían sus tornillitos plateados. Eran diminutos, más pequeños de lo que cualquiera imaginaría. Le daban un brillo discreto y adorable, como si fueran adornos puestos ahí para protegerlo, no para dañarlo. En lugar de verse amenazantes, hacían que se viera único, casi encantador. Su cabello oscuro caía de forma desordenada sobre la frente, como si el viento hubiera jugado con él mientras dormía. Víctor sintió el impulso de acomodarlo, de despejarle el rostro con una caricia, pero no quiso apresurarlo. Aún así, la criatura parecía agradecida por cada rayo de luz que tocaba ese cabello lacio, como si lo sintiera por primera vez. Su cuerpo, sí, estaba hecho de partes distintas. Sus hombros eran grandes, su torso ancho, sus manos inmensas y un poco torpes. Pero lo más sorprendente no era su tamaño, sino la postura que adoptaba. Se inclinaba un poco hacia adelante, casi encorvado, como alguien que pide perdón por existir demasiado, como un ser que teme ocupar espacio y que solo desea ser aceptado. Las cicatrices que recorrían sus brazos y manos tampoco eran horribles. Eran finas como hebras de plata. Parecían senderitos suaves que contaban la historia de cómo fue formado, no con violencia, sino con dedicación. Y cada vez que movía los dedos, esos senderos parecían brillar delicadamente. Víctor observó cada uno de esos detalles con una ternura que lo abrumó. ¿Cómo podía alguien tan grande verse tan frágil? ¿Cómo podía un ser hecho de partes transmitir tanta necesidad de amor? La criatura lo miró en ese momento, como si pudiera sentir cada pensamiento, y con esa mirada inmensa, redonda, llena de duda y esperanza, le preguntó sin palabras, ¿está bien que yo sea así? Y Víctor, con la voz apenas sostenida por la emoción, contestó, «Eres hermoso». La criatura parpadeó, como si esa palabra lo envolviera como una manta cálida. Bajó la mirada, tímido, y tocó uno de los tornillitos de su propio cuello con la punta de los dedos, como si tratara de entender por qué alguien lo llamaría hermoso. Víctor se acercó otro paso muy despacio y añadió, «Eres perfecto así, tal como estás». La criatura elevó los ojos otra vez, con un brillo que parecía un amanecer dentro de ellos, y aunque no sabía hablar, aunque no sabía aún quién era, aunque no entendía el mundo, entendió esa ternura, entendió que su creador lo veía con amor, no con horror, y en ese instante exacto, nació la primera chispa de seguridad en su corazón recién formado. Era grande, era distinto,
Estaba hecho de partes, tenía tornillitos que lo hacían único, pero también era adorable, enternecedor y irresistiblemente sensible. Un ser que no vino al mundo para asustar, sino para aprender a amar. Cuando Aurora abrió de nuevo la puerta del desván donde Frankie había pasado la noche, encontró una escena tan tierna que por un momento olvidó todos los dolores, las dudas y el peso de los años en los que el mundo le había cerrado sus caminos. Allí, sentado en el suelo con las piernas cruzadas y las manos enormes apoyadas sobre las rodillas, Frankie observaba un rayo de luz que entraba por una rendija de la ventana, como si fuera un milagro. La luz acariciaba su rostro remendado, tan peculiar y tan bello en su inocencia, y hacía brillar los dos pequeños tornillos plateados que llevaba en el cuello, como si fueran joyas diminutas que él jamás había pedido tener, pero que lo volvían único. Aurora avanzó despacio, sin querer romper la magia de ese instante. Frankie levantó la mirada, y sus grandes ojos, de un color indefinido entre el verde musgoso y un castaño suave, se llenaron de un brillo emocionado, como si verla otra vez le confirmara que no estaba soñando, que realmente alguien había decidido quedarse a su lado y... No huir. Aurora se agachó frente a él. «Buenos días, mi niño», susurró con una dulzura que le brotó del alma. Frankie ladeó la cabeza apenas. Sus mechones de cabello oscuro, desordenados y suaves, cayeron sobre su frente. Su piel, ensamblada con partes tomadas de distintos cuerpos, mostraba costuras finas que Aurora había limpiado y cuidado la noche anterior. Le daban un aspecto peculiar, sí, pero también infinitamente tierno, como si cada remiendo contara la historia de una segunda oportunidad. Su expresión era tan suave que cualquiera que lo mirara habría sentido una punzada de cariño inmediato. «¿Aurora?», preguntó Frankie con voz baja, pastosa, cargada de timidez. «¿Volviste?». Aurora sintió un nudo en la garganta. Ese «¿volviste?» decía tanto. Decía abandono, decía miedo, decía necesidad de afecto, pero también decía admiración y ternura, y una fe tan pura en ella que la estremeció. «Claro que volví», respondió acariciándole la mejilla con la punta de los dedos. «Te prometí que no te dejaría solo». Frankie cerró los ojos al sentir la caricia. Su piel tenía texturas distintas, algunas partes más frías, otras más tibias, pero todo él vibraba de una suavidad inesperada, como si cada trocito de su cuerpo reaccionara con agradecimiento al más mínimo gesto de afecto. Aurora se dio cuenta de que él estaba sosteniendo algo en su regazo, una pequeña pieza de madera tallada torpemente en forma ovalada. «¿Qué tienes ahí?», preguntó con curiosidad. Frankie la levantó con ambas manos. Le temblaban los dedos, dedos grandes, ensamblados pero delicados cuando querían serlo. Es para ti», dijo bajito, como si temiera que su voz pudiera romper la figura. Una luz, como la que entra por aquí, pero para que tú la tengas». Aurora sintió que el corazón se le apretaba. Era solo un pedazo de madera con unas líneas rudimentarias, pero estaba hecho con una dedicación tan tierna, tan sincera, que valía más que una obra maestra. «Frankie», susurró ella conmovida. «Es hermoso, muchas gracias». Él bajó la mirada, avergonzado de su propio gesto, y los tornillitos de su cuello brillaron al moverse. Esa vergüenza lo hizo aún más adorable. «No sabía si te iba a gustar», murmuró. Yo no sé hacer muchas cosas bien». Aurora tomó su rostro entre sus manos. Sus dedos rozaron las uniones de su piel, esas costuras que el mundo veía como imperfecciones, pero que ella empezaba a ver como señales de resistencia, de vida, de algo que había logrado existir a pesar de todo. «Frankie, a mí me gusta todo lo que sale de tu corazón», dijo con una dulzura que lo hizo estremecerse. «No necesitas ser perfecto. Ya eres maravilloso así». Él levantó lentamente la cabeza, sorprendido, como si no creyera que esa frase pudiera existir para él. Nunca nadie jamás le había dicho algo así. «¿Maravilloso?», repitió casi en un susurro. «Sí», respondió Aurora sin dudarlo. «Maravilloso, único, dulce, tierno, y con un corazón que muchas personas desearían tener». Frankie se tocó el pecho instintivamente, como si quisiera comprobar que ese corazón estaba ahí de verdad. «A mí me gusta cuando me hablas así», confesó. «Me haces sentir como si yo valiera». Aurora le rozó la barbilla con cariño.
Y vales, Frankie, mucho más de lo que imaginas. El gigante tierno la miró con los ojos humedecidos. No lloraba, pero había un calor en su mirada que hacía pensar en una emoción inmensa, contenida, como si dentro de él hubiera un niño enorme que por fin recibía el afecto que tanto había deseado. Aurora se sentó a su lado. Él la acompañó, cuidadoso, despacio, para no romper nada a su alrededor. Sus movimientos eran pesados pero llenos de delicadeza, como si siempre temiera lastimar a alguien sin querer. Ella apoyó su cabeza en su brazo, y Frankie abrió los ojos con sorpresa. Se quedó inmóvil al principio, sin saber si tenía permitido disfrutar de ese contacto. Luego, tembloroso, inclinó un poco su cuerpo hacia ella para abrazarla con suavidad. Un abrazo cálido, torpe, pero tan sincero que se sentía perfecto. Los dos tornillitos de su cuello rozaron la frente de Aurora, cuando él bajó el rostro tímidamente, como buscando su olor, y ese pequeño gesto hizo que ella sonriera con ternura profunda. «Aurora», susurró él, «¿puedo quedarme contigo hoy?» «Todos los días que quieras», respondió ella. «No tienes que pedir permiso para eso». Frankie cerró los ojos y por primera vez desde que abrió los ojos a la vida, sintió que pertenecía a algún lugar, y ese lugar era ella. Sus manos enormes, sus costuras, sus partes ensambladas, su piel distinta, todo lo que lo hacía incomprendido ante el mundo. Para Aurora era hermoso. Aurora despertó con la sensación de haber dormido abrazada por la misma calidez que siempre había soñado y jamás había recibido del mundo. Cuando abrió los ojos vio a Frankie sentado junto a la ventana, observando el amanecer con esa expresión suya tan pura que parecía surgida de un corazón recién estrenado. Él había permanecido allí toda la noche, vigilándola sin cerrar los ojos más de unos minutos, como si cuidarla fuese lo más sagrado que hubiera conocido. Aurora se incorporó despacio. Frankie giró la cabeza, y los primeros rayos del sol hicieron brillar otra vez los pequeños tornillos de su cuello, dándole un aire casi infantil, como si fueran dos botones plateados colocados con cariño para hacerlo único. «Buenos días, Aurora», dijo él con su voz suave y profunda que siempre parecía contener un abrazo. «Buenos días, corazón», respondió ella con ternura, y Frankie bajó la mirada, tímido, porque cuando ella usaba esas palabras, sentía una mezcla de alegría intensa y una especie de calor dulce que se le expandía en el pecho. Aurora se acercó a él y se dio cuenta de que sus grandes manos estaban entrelazadas sobre sus rodillas, apretadas con inseguridad, como si algo lo inquietara. «¿Estás bien?», preguntó sentándose a su lado. Frankie tardó unos segundos en responder, movió un poco los hombros, gesto que hizo que sus costuras se tensaran sin dolor, y el leve sonido metálico de su interior vibrara con suavidad, como un murmullo tímido. «Estaba pensando», dijo al fin, «ayer, cuando me abrazaste, sentí algo que no había sentido antes, algo que me gustó mucho. Pero no sé si está bien que yo quiera sentirlo otra vez». Aurora le tomó una mano, y él se sobresaltó casi con dulzura. Sus dedos eran grandes pero no pesados, estaban tibios por la luz del amanecer, y ella notó que él los retraía apenas, temiendo ser demasiado. «Frankie», dijo con voz suave, «sentir cariño nunca está mal». «¿Y tú? Tú te mereces muchísimo cariño». Él levantó la vista. Sus ojos parecían dos espejos llenos de fragilidad y ternura, como si temiera romperse solo por escuchar algo bonito. «Es que», susurró, «a veces tengo miedo de que, si me acostumbro a sentir eso contigo un día, tú te canses de mí». Aurora lo abrazó sin pensar, rodeando su torso firme pero delicado. Él soltó un suspiro tembloroso, como si algo en su interior se aflojara por primera vez. Cuando ella posó su cabeza en su pecho, Frankie se quedó completamente inmóvil, tratando de memorizar el peso de ese gesto, la calidez de ese contacto, la certeza de que no estaba solo. «No voy a cansarme de ti», dijo Aurora. «Estoy aquí porque quiero estar contigo, porque me haces bien, porque eres increíblemente especial». Frankie bajó su rostro, dejando que su barbilla rozara con toda la torpeza tierna del mundo. El cabello de Aurora, sus tornillitos hicieron un pequeño tintineo cuando se movió, y ese sonido se volvió para ella tan querido
como una melodía íntima. Aurora, dijo él casi con un hilo de voz, cuando estoy contigo, siento que soy bueno, que no soy un error. Aurora lo apretó un poco más fuerte, sintiendo el temblor dulce que recorría su cuerpo ensamblado. Eres más que bueno, eres noble, eres dulce, eres fuerte y sensible. Eres hermoso, Frankie, por dentro y por fuera. Él se quedó en silencio, absorbiendo esas palabras como si fueran alimento. Sus costuras parecían menos tensas, su postura más suave, su respiración más tranquila. Se notaba que el cariño lo transformaba, que la ternura lo moldeaba de un modo que ningún experimento científico habría podido lograr. Pasaron algunos minutos así, envueltos en un silencio cálido. Después Frankie habló con una timidez desbordante. ¿Puedo hacer algo por ti hoy? Algo que te haga feliz. Aurora sonrió mirándolo a los ojos. Ya lo estás haciendo, Frankie. Con solo estar aquí, me haces feliz. Pero él negó con la cabeza, con esa necesidad suya de dar más, de demostrar que su existencia sí podía significar algo. Quiero hacer algo, que demuestre lo que siento, dijo. Algo que te haga ver que tú eres la luz que me despertó. Ella tocó suavemente su pecho, justo en el centro, donde él solía llevar su mano cuando se emocionaba. Entonces acompáñame hoy. Vamos a recorrer el mundo fuera de este desván. Vamos a caminar juntos, aunque sea despacito, aunque sea solo por los alrededores. Quiero que sientas el viento, el olor de los árboles, la vida allá afuera. Quiero que te des cuenta de que no tienes que esconderte de mí, ni del día. Frankie abrió los ojos con sorpresa, como un niño que escucha por primera vez la palabra libertad. ¿Yo? ¿Salir contigo? Preguntó incrédulo. Aurora tomó su rostro entre sus manos, acariciando sus mejillas ensambladas. Sí, contigo, porque quiero que el mundo vea lo que yo veo. Un ser hermoso, tierno, adorable y lleno de bondad. Frankie se tocó los tornillos del cuello. Un gesto nervioso, como si no supiera si esos pequeños símbolos de su origen pudieran espantarla. ¿No te da vergüenza que me vean contigo?, preguntó con voz quebrada. Aurora besó con un gesto suave uno de los tornillitos. Me llena de orgullo. Tú eres mi compañero ahora, y no pienso esconderte. Frankie dejó escapar un sonido que era mitad sollozo, mitad risa temblorosa. Luego la abrazó con esa mezcla de fuerza y delicadeza que lo hacía tan único. En ese momento, un rayo de sol entró directo por la ventana, bañando su rostro y haciéndolo ver más tierno que nunca. Su piel ensamblada reflejaba la luz con un matiz suave, casi cálido. Sus ojos brillaban como dos lagunas dulces. Sus tornillitos parecían dos pequeños destellos que anunciaban una ternura infinita. Y así, de la mano, decidieron que aquel sería el día en que Frankie saldría al mundo por primera vez, no como una creación incomprendida, sino como un ser amado, como un corazón tierno al que por fin se le permitía latir. El día avanzaba tibio cuando Aurora tomó la mano de Frankie para dar el primer paso fuera del desván. Él miró sus dedos enormes enlazados con los de ella, sorprendido aún de que alguien quisiera sostenerlo con tanta naturalidad. Sus manos ensambladas temblaban un poco, no por miedo al exterior, sino por la emoción de sentirse elegido, acompañado, querido. ¿Lista?, preguntó Frankie con voz baja como si temiera romper el encanto. Contigo siempre, respondió Aurora. Él respiró hondo, una inhalación profunda que movió su pecho ancho y firme. Las costuras en su piel se tensaron suavemente, pero no había dolor en ellas, solo expectación. Sus ojos, brillantes y dulces, se fijaron en la puerta abierta, donde la luz del día lo invitaba a descubrir un mundo del que solo conocía sombras. Dio un paso. Sus pies pesados tocaron la tierra por primera vez bajo el sol, y Aurora lo miró con una sonrisa llena de orgullo. La brisa corrió por su rostro ensamblado y despeinó un poco sus mechones oscuros, haciéndolo parecer aún más infantil y tierno. Aurora, susurró él, el aire huele a limpio. Ella sonrió y lo tomó del antebrazo con cariño. Ese es el olor de la vida, Frankie, y te estaba esperando. Él bajó la mirada emocionado. Los tornillitos de su cuello brillaron cuando ladeó la cabeza. Nunca pensé que yo pudiera tener esto. Comenzaron a caminar entre los árboles que rodeaban la vieja casa. Cada paso que daba Frankie parecía cargado de asombro. Tocaba las hojas con las puntas de sus dedos enormes, como si estuviera rozando pequeños secretos del mundo. Las observaba caer,
deslizarse, bailar en el aire, y sonreía con una dulzura tan pura que Aurora sentía el corazón desbordársele. «Son tan suaves», murmuró él casi incrédulo. «Como tú», respondió ella. Frankie se detuvo sorprendido por esa frase. Sus ojos se ensancharon con un brillo húmedo. «¿Yo? ¿Suave?» Aurora acarició su mano y asintió. «Muy suave, aunque no lo parezca». Él bajó la mirada, tocándose el pecho con torpeza, intentando entender cómo un ser ensamblado hecho de fragmentos podía ser considerado suave por alguien tan puro como ella. Su respiración se volvió lenta, temblorosa, y un suspiro dulce escapó de sus labios. «Aurora, me haces sentir bonito», dijo con esa voz quebrada que siempre nacía de su ternura más profunda. Aurora se acercó a él y le tomó las mejillas, acariciando con los pulgares las uniones finas de su piel. «Es que lo eres, mi Frankie. Eres una ternura de principio a fin». Él cerró los ojos y apoyó su frente en la de ella. Fue apenas un roce. Leve, tímido, pero lleno de una emoción tan sincera que el mundo alrededor pareció detenerse. Los tornillitos de su cuello tintinearon suavemente al inclinarse, como dos campanitas diminutas, celebrando el cariño que empezaba a nacer entre ellos. «Aurora», susurró él como si su nombre fuese una plegaria. «Prometo cuidarte. Prometo no asustarme del mundo si tú estás conmigo». Ella lo abrazó con dulzura, sintiendo cómo él la envolvía con esa mezcla de fuerza y delicadeza que lo hacía tan único. Su torso firme, dividido en fragmentos que el mundo llamaría imperfectos, latía sin embargo con una ternura inmensa, una ternura que Aurora percibía en cada respiración. «Yo también te voy a cuidar, Frankie», dijo, «y juntos vamos a aprender cómo se vive y cómo se ama». Él se estremeció al escuchar esa palabra. Amar. No dijo nada, pero algo en su interior se iluminó como una chispa pequeña, frágil, que sin embargo prometía convertirse en un fuego dulce y poderoso. Caminaron hasta el borde del bosque, donde un pequeño lago reflejaba el cielo como un espejo. Frankie se inclinó para mirarse en la superficie del agua, su rostro remendado, sus ojos enormes y tiernos, sus tornillitos brillantes, su cabello despeinado. Todo estaba allí, tan claro como nunca lo había visto. «Soy yo», murmuró sorprendido al verse completo. Aurora se arrodilló a su lado. «Eres hermoso, Frankie». Él volvió el rostro hacia ella, sus ojos llenos de un sentimiento imposible de describir. «Nadie nunca me llamó hermoso». Aurora lo abrazó por detrás, pasando sus brazos alrededor de su cuello, ancho y tibio, apoyando su mejilla entre los tornillitos que parecían dos pequeños faros plateados. «Pues acostúmbrate, porque para mí lo eres, y lo serás siempre». Frankie cerró los ojos, y por primera vez en toda su existencia, una lágrima rodó por su mejilla ensamblada. Una sola lágrima pura, emocionada, nacida de un corazón que recién aprendía lo que significaba ser querido. Aurora la limpió con suavidad. «No llores, mi dulce Frankie. Es que», susurró él con voz temblorosa, «nunca había sentido tanto. Aquí», y se tocó el pecho, donde cada latido parecía llenarlo de luz. Aurora lo miró con ternura infinita. «Eso se llama amor, Frankie, y te está haciendo hermoso por dentro». Él la abrazó con una devoción tan suave que Aurora sintió que el mundo entero cabía dentro de ese gesto. Y allí, frente al lago, con el sol iluminando su rostro remendado y adorable, Frankie descubrió que la vida podía ser dulce, y que él también podía serlo. La noche cayó demasiado rápido en la Antártida, como si el cielo hubiera decidido cerrar los ojos de un solo parpadeo. Una oscuridad azulada, suave pero profunda, se extendió sobre el mar helado. En la cubierta del barco solo se escuchaba el silbido del viento que se colaba entre las cuerdas, como un viejo músico tocando una melodía triste. Frankie seguía sentado junto a Aurora, pero ahora un pequeño temblor recorría su cuerpo ensamblado. Y no era exactamente el frío. Era una mezcla extraña de emoción y descubrimiento, como si algo dentro de él, algo que recién aprendía a existir, estuviera creciendo más rápido que su propio entendimiento. Aurora notó ese temblor y se inclinó hacia él, envolviéndolo parcialmente con su abrigo, aunque ella sabía que su calor no podía atravesar del todo la piel fría que lo cubría. Pero aún así él lo sintió, porque era un calor emocional, no físico.
¿Sigues pensando en lo que pasó con el marinero?, preguntó ella con voz bajita, cuidando cada sílaba como si fuese frágil. Frankie no respondió de inmediato. Miró sus propios dedos, esas manos grandes cuyos dedos estaban hechos de piezas diferentes, algunos más cortos, otros más largos, todos unidos por la voluntad de alguien que había querido darle forma al cariño, pero que el mundo nunca aceptó. Y sin embargo ahí estaban, tiernos, torpes, hermosos a su manera. No solo eso, respondió al fin con un susurro de metal suave. Siento cosas nuevas en mi pecho aquí adentro. Tocó su propio torso en el lado izquierdo. No es un latido, pero es algo parecido, como si algo quisiera despertarse. Aurora sonrió, pero sus ojos se humedecieron un poco. Era imposible no sentir ternura ante la inocencia de Frankie. Eso que sientes, Frankie, se llama emoción, y eso significa que estás vivo. No como los demás creen que debe ser la vida, sino a tu manera. Frankie levantó la mirada. Sus ojos grandes brillaban con un reflejo de estrellas heladas. ¿Emoción?, repitió él saboreando la palabra como si fuera un dulce que nunca había probado. ¿Eso es bueno? Es precioso, respondió Aurora con una certeza dulce y firme. El barco avanzó entre bloques de hielo que brillaban como cristales gigantes. La noche polar tenía un silencio tan puro que parecía que el mundo entero aguantaba la respiración para escucharlos a ellos dos. Frankie entonces hizo un gesto inesperado. Extendió la mano lentamente con esa timidez casi infantil que lo distinguía, y tocó apenas la muñeca de Aurora. Fue un contacto suave, cuidado, como si temiera romperla con solo rozarla. Cuando estoy contigo, dijo él, siento que el frío no me lastima, y cuando me miras así, siento que todo lo que soy sirve de algo. Aurora dejó escapar un pequeño suspiro que era mitad ternura, mitad dolor hermoso. Frankie, tú sirves de todo, le aseguró con delicadeza. Sirves para recordar a la gente que la bondad existe. Sirves para enseñarme que la ternura no es debilidad. Sirves para mostrar que lo distinto también puede ser dulce. Eso es invaluable. Frankie bajó la cabeza, abrumado por esas palabras. Sus tornillitos plateados brillaron con un reflejo cálido. Pero, ¿y si, cuando lleguemos al hielo, hay personas que me miran con miedo? ¿Qué si corro a asustarlos? Yo no quiero ser un monstruo, Aurora. Yo quiero ser... Y se quedó sin palabras. No sabía cómo definir lo que deseaba ser. Aurora pensó unos segundos y luego apoyó su mano sobre la suya. Aquella mano grande y remendada. ¿Quieres ser amado?, dijo ella con voz suave, pero tan honesta que la oscuridad pareció volverse más ligera. Frankie abrió los ojos, sorprendido. Su expresión era tan tierna que casi parecía un niño descubriendo que tiene un nombre. ¿Eso es lo que quiero?, preguntó con un hilo de voz. Sí, respondió Aurora, y tienes derecho a hacerlo. Un silencio hermoso los envolvió. Era el tipo de silencio donde no hace falta decir nada, porque el corazón está hablando más fuerte que las palabras. Pero entonces, un golpe de viento más fuerte sacudió el barco. Un grupo de marineros pasó apresuradamente por la cubierta, mirando hacia ellos. Uno de ellos, un joven de rostro curtido, vio de reojo a Frankie y sin poder evitarlo retrocedió un paso. No dijo nada, pero su gesto fue suficiente para que Frankie sintiera ese pinchazo emocional, pequeño, agudo, doliente. El barco finalmente se detuvo ante un inmenso muro de hielo. No era solo un glaciar. Era una muralla blanca que parecía contener la respiración del planeta. El viento golpeó con más fuerza cuando el ancla cayó, y los marineros comenzaron a preparar las plataformas para descender. Frankie observaba todo con los ojos muy abiertos. Su expresión recordaba la de un niño frente a un mundo completamente nuevo. Su figura se mantenía erguida, como si temiera ser demasiado grande para el paisaje delicado frente a él. ¿Es esto el hielo?, preguntó con un tono de asombro tímido, señalando la extensión blanca que se perdía más allá del horizonte. Sí, respondió Aurora ajustándose el abrigo. Y sé que da miedo, pero también es hermoso. Frankie bajó la mirada hacia sus pies. Con telas cosidas distintas que forman su cuerpo piezas distintas, unidos por costuras que parecían abrazar cada parte. Tenía miedo de hundirse, de romper algo, de no encajar. Aún así, algo dentro de él, aquel calorcito nuevo, lo empujaba a intentarlo.
Cuando la plataforma quedó lista, Aurora bajó primero. Su figura femenina parecía perderse en el blanco infinito. Al voltear extendió la mano hacia él. «Frankie, ven conmigo, no te dejaré caer». Él dudó. Miró sus manos grandes, sus tornillos que brillaban con la luz helada, el leve vapor que salía de su boca simulada. Pero Aurora seguía ahí, con esa sonrisa que no juzgaba, que no temía. Frankie respiró como había aprendido, dando la impresión de prepararse aunque en su interior no había pulmones. Y entonces dio el primer paso. El hielo crujió bajo su peso. Él se detuvo de golpe, los ojos muy abiertos como si temiera romper el mundo. «Aurora, se está sonando». «Es normal, Frankie», dijo ella riendo con suavidad. «El hielo siempre canta cuando alguien nuevo lo pisa». Él parpadeó 2 veces procesando esa idea, y luego lentamente colocó el segundo pie. Esta vez el crujido fue más suave, como una bienvenida. Aurora extendió sus brazos. Frankie, con una mezcla de timidez y necesidad, se inclinó un poco hacia ella. Ella no podía abrazarlo entero. Era un poco más grande que ella. Pero posó ambas manos en su torso de piel remendada. «Lo hiciste muy bien, hombre tierno». El viento comenzó a cambiar. Ya no soplaba solo con frío, sino con un sonido extraño, un murmullo suave, casi como un suspiro antiguo que viajaba entre las grietas del glaciar. Frankie se quedó inmóvil, atento, con su pelo desordenado guapo con costuras en la cara pero guapo sus 2 tornillitos en su cuello y esos ojitos verdes bien abiertos, brillando con el reflejo de la nieve. Aurora se acercó un poco más a él. «¿Lo escuchas de nuevo?», preguntó con suavidad. Frankie no respondió enseguida. A veces parecía que su mente necesitaba un poco más de tiempo para juntar piezas invisibles. Pero esta vez, el silencio que guardaba era distinto, más tenso, más profundo. «No es el hielo», dijo él finalmente con una voz tan baja que parecía que temía ser escuchado por el viento mismo. «Es como si estuviera dentro de mí». Aurora tragó saliva suavemente. Ella había sentido algo también. Una vibración tenue bajo los pies, como una memoria encapsulada en el hielo esperando la oportunidad de liberarse. «Frankie», dijo mientras se acercaba y tomaba suavemente su brazo ensamblado. «Nadie va a hacerte daño». «Estoy contigo. ¿Qué es lo que sientes?» Frankie alzó la vista hacia una enorme grieta en la pared del glaciar. Algo en él, algo que no sabía nombrar, lo atraía hacia ese lugar. Sus pasos resonaron en la inmensidad helada, pero eran pasos lentos, cautelosos, llenos de una ternura temerosa. Su sombra grande se dibujó sobre la superficie blanca, pero incluso su sombra parecía suave, sin amenaza. «Aurora», susurró. «Siento que este lugar me recuerda, aunque yo no recuerdo nada». Aurora sintió un estremecimiento. Esa frase era demasiado importante. «¿Cómo que te recuerda?», preguntó en voz baja. Él se tocó el pecho, justo sobre el sitio donde decía sentir el casi latido. Aquí, algo se mueve, como si estuviera despertando, como si hubiera dormido durante mucho tiempo. Aurora miró la grieta. La luz blanca del amanecer polar se filtraba entre el hielo, creando un resplandor azul en su interior. Era hermoso, pero también inquietante. Parecía un ojo gigante observando desde dentro. «Quiero entrar», dijo Frankie de repente con una dulzura nerviosa. «No quiero tener miedo. Si algo allá dentro sabe quién soy, quiero saberlo también». Aurora, sin soltar su mano, asintió. «Vamos juntos». Se acercaron a la grieta. Frankie pasó primero, cuidando cada paso para no lastimar el delicado borde del hielo. Su enorme cuerpo se perfiló entre las paredes resplandecientes, pero se movía con tanta suavidad que parecía un gigante de algodón. Dentro, la luz era distinta, un azul profundo que envolvía todo, como si caminaran dentro del alma del hielo. Frankie tocó una de las paredes con los dedos. «Es suave», murmuró sorprendido. «Como si esto estuviera vivo». Aurora lo observó con atención. Cada gesto de Frankie, cada toque cuidadoso, cada respiración imitada, parecía despertar algo en ese lugar. Y entonces ocurrió. Un resplandor muy tenue, casi imperceptible, surgió desde dentro de la pared de hielo. Frankie retrocedió un paso, pero no por miedo. Fue un retroceso de asombro tierno. «Aurora», susurró él. «Hay algo ahí».
Aurora se acercó con cautela. El resplandor formaba líneas, contornos, como si algo, o alguien, estuviera atrapado dentro. Frankie posó ambas manos sobre el hielo, con tremenda curiosidad. Sus tornillitos brillaron al reflejar la luz azul, y entonces un pequeño sonido, como un latido amortiguado, resonó desde el interior del glaciar. Frankie abrió los ojos de par en par. ¿Escuchaste eso? Sí, respondió Aurora con el corazón acelerado. Parece un latido. Frankie se quedó quieto, muy quieto. Luego dijo algo que heló a Aurora más que el propio ambiente. Eso suena como yo. Aurora se tensó. ¡Como tú! Frankie tocó su propio pecho y luego el hielo. Es igual al sonido que siento aquí, cuando pienso en ti o cuando tengo miedo. Era imposible. Frankie no tenía corazón, no uno real. Y sin embargo, dentro de él había algo que llevaba todo ese tiempo dormido. El resplandor dentro del glaciar se intensificó. Ahora mostraba algo más claro, la forma de una figura no muy definida pero humana en esencia, como un patrón, como un molde. Aurora contuvo el aliento. Frankie retrocedió un poco temblando. Aurora, ¿por qué hay alguien como yo en el hielo? Ella no sabía qué decirle, pero el hielo sí sabía qué responder. Una vibración recorrió el lugar, suave pero profunda, como un susurro. El barco avanzaba lentamente entre los bloques de hielo, como si buscara un camino donde no lo había. Aurora y Frankie se mantenían en la proa, envueltos en mantas gruesas mirando el horizonte blanco que parecía interminable. El viento helado les golpeaba el rostro, pero ella siempre encontraba la manera de acercarse un poco más, como si con su sola presencia pudiera calentarlo todo. Frankie, sin embargo, estaba distinto. Sus ojos enormes y dulces ya no brillaban solo con curiosidad. Ahora había en ellos una sombra suave, una tristeza callada que se escondía detrás de cada parpadeo. No era que el mundo lo hubiera tratado mal, era que de pronto, él había empezado a entenderlo. Aurora, susurró con esa voz torpe y cálida que parecía temer romper el aire. ¿Crees que de verdad hay un lugar para mí? Ella levantó la vista, sorprendida por aquella pregunta tan delicada, casi como la confesión de un niño. Claro que sí, Frankie, respondió con ternura absoluta. Un corazón como el tuyo hace lugar en cualquier parte, pero él negó suavemente, sin dureza, solo con dulzura resignada. A veces, cuando la gente me ve, siento que el mundo es hermoso, pero no para mí, como si yo fuera una pieza que no encaja en ningún rompecabezas. Aurora tomó sus manos grandes, frías, esas manos llenas de cicatrices que parecían hilos plateados sobre la piel. Las sostuvo entre las suyas con un cariño tan profundo que el viento pareció detenerse para escucharlos. Frankie, le dijo, a veces el mundo no sabe mirar, pero eso no significa que no existan ojos capaces de verte como eres. Él bajó la cabeza. Un trocito de nieve cayó sobre su cabello oscuro y desordenado. Aurora lo quitó con cuidado como si tocara algo sagrado. Pero tú sí me ves, dijo él con suavidad, con un temblor que casi sonaba como miedo. Y yo no sabía que podía sentir tanto. El hielo crujió a la distancia. El barco siguió avanzando entre un silencio blanco mientras ambos se quedaban quietos, envueltos en esa verdad tan tierna. Pero Frankie sabía algo que no podía decir en voz alta. Su existencia, su cuerpo, sus cicatrices, sus partes unidas, empezaban a fallar. El frío lo hacía más lento, más rígido. No se lo había contado a Aurora porque amaba verla sonreír. Amaba cómo lo sostenía cuando él decía algo torpe. Amaba simplemente estar, y sabía que no tendría mucho tiempo. Una noche, cuando la aurora boreal estalló en el cielo con colores que parecían flores líquidas, él tomó coraje. Aurora, dijo con un hilo de voz dulce, si algún día yo no puedo seguir, ¿prometerías algo? Ella sintió un nudo en el pecho. No hables así, mi Frankie, susurró. No digas si algún día. Estoy contigo. Él acercó su frente a la de ella. Era una caricia torpe pero llena de amor. Promete que vas a vivir, que vas a contar lo que viste en mí, no lo que soy por fuera, sino lo que sentí por ti. Aurora lo abrazó. Sintió el frío de su cuerpo, el latido lento casi apagado pero lleno de amor. Te lo prometo, dijo ahogándose en lágrimas. Una tormenta los atrapó días después.
El barco quedó detenido entre masas de hielo. El viento rugía, pero Frankie ya no temblaba por el frío. Estaba entrando en silencio, quedándose quieto, como si su corazón gigante se apagara despacito, sin dolor, sin miedo. Aurora lo sostuvo en sus brazos. Él tan joven, muy guapo, pálido, con sus ojos llenos de amor, su pelo despeinado y con todas sus cicatrices en su cara y cuerpo, la miró por última vez. Esos ojos enormes, dulces, llenos de una ternura tan pura que parecía imposible que pertenecieran a un cuerpo unido de diferentes partes de otros cuerpos cosidos con amor. La miró como quien mira su hogar. «Gracias por hacerme sentir vivo», dijo apenas como un suspiro de nieve, y su mirada quedó fija en ella, pero tranquila, como si descansara por primera vez. Aurora lloró sobre su pecho frío, pero no con desesperación, sino con un amor tan grande que parecía abrazarlo incluso después de que la vida lo dejara. Días después, cuando lograron salir de la tormenta, Aurora escribió su historia, no como monstruo, no como experimento, sino como alguien capaz de sentir amor más profundo que cualquier humano que ella hubiera conocido. Y cuando terminó dejó una última línea. Nunca estuvo hecho de partes, estaba hecho de corazón. Aurora cerró el cuaderno, lo abrazó contra su pecho y miró el cielo blanco. «Lo prometí, mi Frankie», susurró, y en el silencio helado, pareció que el cielo entero la escuchaba, y él sin que ella pudiera verlo en el aire frío, él la abrazaba y la besaba,